Desde hace muchos años, gran cantidad de personas en el mundo alternativo vienen advirtiendo de un día en el que a todos los ciudadanos les será implantado bajo la piel un microchip de control. Mucha gente ha considerado que estas afirmaciones eran una teoría de la conspiración y que los que realizaban tales advertencias eran unos conspiranoicos o unos fanáticos. Bien, pues el momento ha llegado. Una gran cadena de televisión de los Estados Unidos ya ha empezado a impulsar la implantación del chip en los bebés y ha empezado a invitar a famosos para que le vendan la idea a la población. Un reciente informe de la cadena NBC News promueve la implantación de microchips en los niños, afirmando que se trata de algo que va a suceder más pronto que tarde, y que los estadounidenses con el tiempo aceptarán llevar el microchip implantado como algo tan normal como el código de barras en los productos. Happens in seconds. Moms and dads, you know that feeling. Your child gets lost in a store, maybe just wanders off for a second or two. Your heart stops though. Panic sets in and you think the worst. It's happened to most of us, but what if you had a secret weapon, an extra layer of safety, so to speak? How far would you go to keep your children secure? Would you be willing to microchip them? Experts tell us the technology already exists. Turns out one Bay Area mother is all for it, and she shared her story with our Melanie Michael. Chances are if you have a four-legged family member at home, it's already microchipped. And if the technology exists to save Fido in an emergency, what about microchipping your child? I want my son back! We've seen it in movies. This is my daughter! Over and over again, children gone missing. Stephanie's teenage daughter is a special needs child, prone to wander off and trust strangers. For that very reason, Stephanie wholeheartedly welcomes microchipping a child. If a small chip the size of a grain of rice could have prevented a tragedy, I think most parents, hindsight would have said, I wish I would have done it. A well-known technology expert out of Boston tells us microchipping poses little to no health risks and would act as a barcode of sorts. Without question. It could save a life. And it's the size of a grain of rice, very, very small. And the expert that we spoke with actually tells us that barcodes were introduced in the late 1960s, and back then people thought, this is way too invasive and too weird, and now barcodes are so commonplace that we don't even think about them anymore. The expert tells us this will happen sooner rather than later. But, have companies actually tried this? That's a different scenario. It did not go through, but you can bet somewhere, someday, someone is going to pull this off, and we could see those microchips in everyone. That's interesting to think about. Melanie Michael, live in Tampa. Thank you for that. Bien, como se puede ver, la implantación obligatoria de un microchip en todos los ciudadanos para tener un completo control sobre todos los aspectos de nuestras vidas no es ninguna fantasía conspiranoica como algunos anormales con menor capacidad de raciocinio que la mosca del vinagre quieren hacernos ver. Esto es un proyecto real de control a nivel global, largamente planeado y que hasta el momento está siguiendo una perfecta planificación. El gran problema, para que algunas personas entiendan de una vez por todas que esto está sucediendo realmente, consiste en que cuando leen, ven o escuchan este tipo de advertencias en los medios alternativos, esperan que la amenaza se materialice al día siguiente a las 8 de la mañana. Entiendan, es uno de los grandes problemas de la sociedad actual. Por culpa de la inmediatez y la frecuencia con la que recibimos grande información, la mayoría de personas han perdido la capacidad de tener una correcta perspectiva temporal de los acontecimientos. Y es que el proceso de implantación del microchip llevará unos años y noticias como las que hemos visto son tanteos que se hacen a la población para que empiece poco a poco a asimilar el concepto. En estos momentos hay varios procesos que se están desarrollando en paralelo para que este proyecto de control enfermizo global se acabe convirtiendo en una realidad. Tenemos, por ejemplo, el condicionamiento mental y social, la eliminación del dinero físico, crisis de seguridad, emergencia sanitaria y terrorismo, evolución tecnológica. El paso previo para la implantación global de un chip de control en todos los ciudadanos ha sido la proliferación de los teléfonos móviles y de las redes sociales. Mediante la generalización de estas dos herramientas, la mente de la población ha sido moldeada para que acepte la idea de ser controlada las 24 horas del día y eliminar de sus vidas el concepto de intimidad, ofreciendo gratuitamente a ojos de los demás hasta el detalle más insignificante de su existencia.
desde la cara que hace cuando se levanta de la cama hasta el dichoso postre que se toma en el restaurante cuando sale a comer. Los jóvenes de hoy en día, la peor generación de la historia de la humanidad, ya han nacido y crecido en una sociedad donde mostrar públicamente todo lo que está haciendo a cualquiera que pueda o quiera verlo representa la nueva normalidad. Estamos ante una generación que podríamos calificar como degeneración, que prostituye su intimidad a cambio de algo tan nimio, abstracto y vacío como un like en las redes sociales. Sus mentes de esclavo debidamente moldeadas son el paso previo indispensable para que acepten la implantación de un microchip de seguimiento e identificación a cambio de poder acceder fácilmente a un local de moda o pagar fácilmente algún veneno edulcorado en Starbucks. Y es que, paralelamente a la aceptación del concepto de control y vigilancia masivos, está evolucionando la idea de eliminar el dinero en efectivo y convertirlo en dinero electrónico. Para ello no solo se instrumentaliza la idea de comodidad y rapidez, pagar el frappuccino del Starbucks, sino que convenientemente la idea del dinero electrónico se combina con una supuesta lucha contra la corrupción y la evasión de impuestos de los más poderosos. Un tema que está siendo aireado a todas horas, como vemos en el célebre caso de los papeles de Panamá. Mediante esta lucha contra esos grandes, corruptos, multimillonarios malvados, se empujará a la población más humilde a que pida un mayor control de sus actividades mediante la implantación del dinero electrónico. De hecho, aquí en Ecuador ya se está queriendo implantar, es más, ya han implantado ese método. Todo ello en medio de una crisis económica que afecta gravemente a los servicios públicos de los estados y que pronto redundará en una caída de las pensiones y las ayudas a los más necesitados. La población, en medio de una oleada de justificada indignación, pedirá fervientemente que se controle esa evasión fiscal y que se impulse la implantación del dinero electrónico para que nadie evite cumplir con sus obligaciones. Y lo harán sin darse cuenta que en realidad esas medidas de control han sido diseñadas para controlarles a ellos y sin percatarse que los grandes evasores no son más que un pretexto para que los pobres pidan la implantación de los grilletes que estrangularán su futuro. Lo más triste es quien advierta del peligro de la implantación del dinero electrónico y de lo que realmente representa. Será rápidamente tildado de favorecer la evasión de impuestos de los más ricos y se le calificará como defensor de las élites. Combinado con estos procesos, tenemos la posibilidad de que tarde o temprano se produzca algún tipo de crisis sanitaria global. El concepto de una gran pandemia que necesite de un monitoreo estricto de toda la población ya flota en el aire desde hace años, pues de forma sospechosa y cada vez más regular, estamos viendo la aparición de epidemias amenazadoras en pleno siglo XXI, como la gripe A, el ébola, el Zika y un largo etcétera de otras enfermedades menores que periódicamente saltan a la palestra como posibles amenazas globales. La proliferación de historias de zombies afectados por terribles pandemias en cine y televisión estos últimos años también sirven para asentar inconscientemente este concepto como una posible factible entre la población. Añadido a ello tenemos el creciente peligro del terrorismo global, una excusa perfecta para impulsar cualquier tipo de tecnología de vigilancia masiva, bajo el pretexto de garantizar la seguridad de la población y la persecución de los malvados terroristas, entre comillas. Para que el miedo al terrorismo acabe calando realmente entre la población y se traduzca finalmente en una petición desesperada de control por parte de la gente hacia las autoridades, hace falta combinar un estado constante de desasosiego social, lo que estamos empezando a vivir ahora con el terrorismo yihadista, con algún posible gran impacto emocional al estilo de los atentados del 11S, que conmocione a la población global y la impulse a aceptar o incluso pedir estas medidas de seguridad y, por ende, la pérdida de sus libertades como mal menor. Así pues, una vez conseguido el condicionamiento social de la población, llegará un momento en que el condicionamiento social, la implantación del dinero electrónico y la crisis de seguridad convergirán en un mismo punto que llevará de forma natural, entre comillas, a la implantación masiva del microchip. Y a ello se producirá cuando la tecnología necesaria para implantarlo haya evolucionado lo suficiente para que sea extremadamente cómoda, barata y fácil de aplicar, sin apenas coste social. Y es que será la propia evolución de la tecnología en nuestro día a día la que marcará la llegada de ese momento en que oficialmente
nos convertiremos en esclavos tecnológicos vigilados y controlados las 24 horas del día. La sustitución de los teléfonos móviles por wearables cada vez más pequeños acabará culminando finalmente en la muerte de los móviles y en la creación de dispositivos minúsculos, mucho más pequeños que esos microchips RFID, del tamaño de un grano de arroz, que pronto nos parecerán tan anticuados como los primeros celulares del tamaño de un ladrillo. Los minúsculos dispositivos los llevaremos implantados debajo de la piel de forma imperceptible e indolora, sin necesidad de ninguna de esas terroríficas agujas. Y nuestro propio cuerpo y nuestra propia percepción serán utilizados como interfaz para relacionarnos con ellos, en un entorno de realidad aumentada que primero percibiremos de forma externa, quizás mediante minúsculas lentillas, y que poco después incorporaremos a nuestra propia percepción del mundo real, en el interior de nuestros propios cerebros. Al principio a nadie se le obligará a implantar ninguna de estas tecnologías en su propio cuerpo, al menos en las primeras fases de su implantación paulatina. El instrumento utilizado para condicionar a los que se nieguen a llevar un chip de control o una conexión cerebral a Internet será la presión social, que calificará de retrasados, obsoletos, retrógrados, paletos, y hasta de locos paranoicos fanáticos a todos aquellos que se nieguen a convertirse en cyborgs o no conectados. Prácticamente a quien se niegue a conectarse se le considerará un Amish que quiere vivir en el medioevo. Esa presión social se irá combinando con la incomodidad creciente de los no conectados a la hora de incorporarse en una sociedad cada vez más tecnificada y virtual, lo que redundará a su vez en su aislamiento social y en su clasificación paulatina como elementos sospechosos radicales o peligros potenciales para la seguridad. Y en última instancia, si la presión social no fuera suficiente, la autoridad siempre tendrá un as en la manga: utilizar cualquier crisis, sea sanitaria o terrorista, para impulsar una implantación obligatoria de estos dispositivos en todos los ciudadanos. Pero todo esto que estoy advirtiendo no sucederá mañana, ni la semana que viene, ni dentro de un año. Se trata de un proceso paulatino que durará varios años y que se apoya principalmente en el impulso de las generaciones más jóvenes, criadas desde su nacimiento para ser los esclavos sacrificables del futuro. Y todo este proceso coincidirá temporalmente con una enorme transformación a escala global, a nivel social, económico y político, que llevará a la demolición del sistema actual y a la construcción de un nuevo paradigma. Todos los líderes políticos que liderarán las diferentes fases de este complejo y en algunos momentos tumultuoso proceso que ya están ocupando sus posiciones, y las pequeñas y grandes crisis de toda índole que llevarán a culminar esta transformación del planeta en una enorme prisión digital, ya están en marcha y las podemos ver a nuestro alrededor. Desgraciadamente aún hay una gran cantidad de masa adormecida que cree que todo esto es una fantasía conspirativa, pero quizás para ellos nada de esto represente un auténtico problema. Al fin y al cabo, sus cerebros ya están más muertos que vivos.